¿Qué tal? Nos acercamos a las 12 menos 10 de la mañana y vamos a seguir aprendiendo de nuestro cuerpo, de muchísimas cosas, con nuestro fisioterapeuta, con Daniel Ruiz Pérez. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? De nuevo por la invitación, y hoy vamos a hablar un poquito de pues esas cosas del día a día que a veces creemos que estamos en lo cierto y a lo mejor hay algún matiz ahí que dar. Bueno, pues vamos a aprender muchas cosas porque hay muchos mitos en torno a esto, muchas cosas aprendidas, mal aprendidas y bueno, es conveniente muchas veces hacer un repasito. Normalmente solemos hacer un tema, nos centramos y hoy vamos a hacer un batiburrillo, vamos a hacer distintas cuestiones para quitar pues, esas cosas adquiridas y mal a veces interiorizadas, ¿no? Cuando tenemos un esguince, ¿es bueno ponernos hielo o no? Pues bueno, siempre se ha dicho, y lo primero que nos dicen cuando tenemos una caída, un esguince o cualquier circunstancia traumática, corriendo poner hielo, ¿no? Esto pasa mucho en los pabellones de baloncesto, de fútbol o a nivel deportivo. En cuanto alguien se ha hecho una lesión, se ha torcido un tobillo, corriendo vamos a preguntar a ver si podemos poner un poco de hielo. Pero esto, la realidad de esto es que a largo plazo es perjudicial, es decir, el hecho de ponernos hielo en la zona que ha sido lesionada al instante va a ser perjudicial. ¿Por qué? El hielo es un agente antiinflamatorio y es un agente que, digamos, va a bloquear esa señal que es la inflamación que emite el cuerpo. Y diréis, bueno, pues frenar la inflamación es bueno, ¿no? Pues esto no es correcto, porque al final, cuando hemos tenido una lesión, cuando hemos tenido un esguince, esa inflamación es un mecanismo de protección del cuerpo para regenerar y reparar lo que está mal. Entonces, si nosotros ponemos este agente antiinflamatorio, este agente que va a bloquear esa inflamación, estamos bloqueando esa regeneración también. Entonces, el hecho de poner hielo justo al instante, mal, porque luego va a hacer que el proceso sea mucho más largo de recuperar, porque estamos frenando esos primeros instantes en donde, cuando nos hemos hecho la lesión, le estamos diciendo al cuerpo que hay algo que está mal. Luego, lo que deberíamos hacer si nos hemos hecho un esguince o... Sí, antes de ir al médico, al fisioterapeuta... Eso es. Bueno, podemos ir simplemente para que nos dé la información o para que se hagan otro tipo de, digamos, de tratamientos. Pero lo primero que tenemos que hacer si nos hemos hecho un esguince es descansar 48 horas con el pie en alto. Es decir, no moverlo. ponerle nada. No ponerle nada. Descansa 48 horas y tampoco tomar un agente de pastilla que sea también analgésico, porque el ibuprofeno es igual que hielo. Va a ser un parche que frene esa inflamación instantánea, momentánea, y luego va a cronificar el proceso a largo plazo. Entonces, al principio, no hacer nada y luego poco a poco ir con la movilización de ese tobillo o de esa articulación instantáneamente. Eso es lo que, digamos, la evidencia científica... Sería lo más recomendable, pero claro, el analgésico es algo que todo el mundo hace inmediatamente. Efectivamente, el analgésico está bastante bien. Imagínate, si nos hemos hecho un esguince de grado 3, que ya es algo bastante grande, ni al principio pondríamos el hielo. Esperaríamos un poco y si vemos que la inflamación es muy grande, si vemos que la zona tiene fiebre, ahí sí podemos poner el hielo para controlar esa inflamación. Pero frenar la inflamación de repente va a hacer que esto se cronifique el proceso. Pues aquí lo hacemos mal, seguro, casi todos. Bueno, estiramientos. Hay que estirar cuando uno va a hacer un determinado tipo de deporte, al principio, luego cuando terminamos hay que volver a estirar. Pues esto es otra pregunta que genera mucha controversia y por eso me apetecía un poquito hablar del tema. Hace 20 años los estiramientos eran como la panacea, ¿no? Se recomendaban para todo, vas a entrenar, estira, después de entrenar, estira. Lo vemos en la gente del día a día, que pues vamos por la calle y vemos a alguien estirando justo antes de correr o después de correr, ves la persona que está probada está estirando. Muy bien. Los estiramientos, la evidencia científica que tenemos disponible hoy en día, están indicados si a ti te vienen bien para las 2 horas después de la práctica deportiva. Si a ti te vienen bien, porque está demostrado que los beneficios de los estiramientos a largo plazo no son para prevenir lesiones, son simplemente para, como si nos diéramos pues, un analgésico natural, como para paliar dolor y sentirnos mejor. ¿Por qué? El estiramiento al principio, si lo hacemos al principio como para calentar o como para prevenir lesiones, esto es incorrecto, porque lo que va a hacer el estiramiento es elongar, relajar la musculatura. Si nosotros lo que vamos a hacer
es poner en marcha esa musculatura y poner a correr o ponernos a entrar en el gimnasio o lo que sea, no nos interesa que la musculatura esté relajada y débil, nos interesa que esté activa, ¿no? El estiramiento lo que hace es elongar, relajar, para eso son los estiramientos, ¿vale? Para estirar el músculo y que baje su tono, ¿no? Para relajarlo, para que haya más extensibilidad. Sí. Entonces, si los hacemos al principio vamos a tener menos eficiencia en la práctica deportiva posterior. Y si los hacemos justo después de entrenar, el músculo está muy caliente, está muy activo y podemos tener una pequeña roturilla fibrilar si nos pasamos en el estiramiento. Entonces, ¿qué es lo mejor si a ti te vienen bien? Como te digo, porque hay gente que a lo mejor no sabe beneficiar de los estiramientos. Hemos entrenado, pasan 1 hora, 2 horitas y ahí estiras, ¿vale? Para prevenir lesiones no se utilizan, para paliar dolor y para mejorar un poquito lo que es la movilidad del cuerpo, sí. Pero está demostrado científicamente que para prevenir lesiones y estirar para no lesionarme no está recomendado y no sirve, digamos, para este aspecto. Esto se hacía antes siempre, Siempre. en cualquier actividad deportiva dirigida, siempre se hacía tanto al En el principio como al final. colegio, en educación física, nuestros profesores se sigue haciendo porque es algo tan arraigado que es que a lo mejor esto que yo estoy diciendo pues puede sonar chocante, yo lo entiendo, pero son los estudios que van saliendo, pues esto es como la comida, pues hace 15 años los huevos eran malos, ahora sí que podemos comer los huevos que queramos, no sé, van saliendo artículos científicos y tenemos que estar actualizados para poder aprovecharnos de la ciencia, que están haciendo un trabajo muy importante nuestros compañeros los científicos y los doctores en los laboratorios para poder beneficiarnos de esto. El ejercicio de fuerza ahora está muy comprobado que viene muy bien, mucho más que el ejercicio cardiovascular. Y siempre se ha dicho que los niños no deben coger pesas, que no deben hasta que tengan una edad empezar con este tipo de ejercicios porque se pueden quedar incluso bajitos. Bueno, esto suena un poco absurdo, pero los niños deberían o pueden empezar ya a hacer este tipo de ejercicios. Mira, yo recuerdo que cuando yo quería empezar a hacer ejercicio de fuerza y bueno, llegó el boom como hace 6, 7 años, ¿no?, del tema del ejercicio de fuerza, y yo tendría 15 o 16 años y pues era lo típico que tus padres te dicen, no, es que si haces ejercicio de fuerza o pesas, el médico me ha dicho o he escuchado que te quedas pequeño y retrasas el crecimiento, ¿no? Pues bueno, se ha demostrado científicamente que el hecho de entrenar fuerza mejora el crecimiento, es decir, amplifica la generación de masa ósea y de masa muscular, siempre y cuando lo hagas con un profesional que te indique la técnica, que te indique la dosis que tienes que hacer, que te esté supervisando. Actualmente, en los equipos de élite, de pádel, de fútbol, de baloncesto, se mete entrenamiento de fuerza y de pesas en niños. A partir de los 14, 15 años, esto ya se está haciendo. Entonces diremos, vale, pero es que son deportistas de élite. No, somos igual. Claro. Somos iguales, lo único que los deportistas de élite están más adaptados a esos ejercicios porque los han practicado antes. Pues sería lo mismo, adaptar a nuestro niño, si él quiere, o a esa persona que sea un poquito más joven, los ejercicios. Lógicamente no vas a poner el mismo ejercicio a una persona que lleva entrenando 20 años que a un chico que acaba de empezar. Pero no va a tener ningún problema. No estoy recomendándolo ni diciendo que haya que hacerlo sí o sí, porque los niños en esas edades tienen que jugar y hacer el deporte que a ellos les apetezca, pero sí es incluso beneficioso para la salud y para que un día quieres irte con tu hijo al gimnasio porque lo tienes, porque esto es lo típico de que te lo llevas a la piscina y quieres probar un poco. Pues bueno, pues si tú tienes conocimientos y quieres probar, pues con poco peso, puedes ir empezando a adquirir los patrones de movimiento y demás. O sea, sin problemas, Sin desde ningún los problema. 14 años, dices. Sí, desde los 14 años, 15 años que ellos ya a lo mejor pueden empezar a prestar interés sobre este tipo de cosas, porque a lo mejor a los 12, 11 años No les llama la atención. no les llama la atención porque ellos están pensando en otros deportes, pero hay gente que, hay chicos que a lo mejor sí, porque lo han visto, porque tienen algún referente. Pues esto de decirles que te vas a quedar bajito, pues va siendo pues información errónea que a lo mejor luego es perjudicial a largo plazo, porque todo eso se va quedando en la mente. Y esto se ha frenado siempre Sí. muchísimo. ¿Hay una posición correcta para dormir, para descansar, para que la espalda al final se vea un poco beneficiada? Pues esto es otra pregunta que también genera mucha controversia. Se suele recomendar, ¿no?, la mejor posición para dormir es la posición fetal o en boca arriba para que no tenga compresión lumbar. Bueno, el
Es cierto que en ciertas posturas el cuerpo tiene más compresión lumbar que en otras, pero eso no quiere decir que por dormir boca abajo tengas tanta compresión lumbar que te vas a producir una hernia discal, ¿vale? Hay que valorar cada momento a la persona, es decir, si esa persona me viene a consulta y me dice que boca abajo le molesta la espalda y que le tira la espalda, pues tenemos que buscar una posición que a la persona no le moleste. Pero no le voy a decir yo que no duerma boca abajo si esa persona boca abajo está a gusto y puede dormir bien. Tenemos que buscar la posición que se adapte a cada paciente en cada circunstancia. Si tú duermes mejor boca abajo y con el brazo así, no te voy a decir que bajes el brazo aquí y pongas la mano aquí, porque van a pasar media hora, te vas a dormir y te vas a poner como tú quieras. Eso es así. Entonces, tenemos que buscar una posición cómoda. Y el tema de las posturas en el día a día y demás, lo mismo. No hay que buscar la mejor postura, hay que hacer que nuestra musculatura esté sana para que solos tengamos una buena postura, ¿no? Y luego el hecho también es interesante de los colchones. No es, imagínate, nosotros vamos a un bungalow, a un apartamento, cambiamos de colchón, el colchón está hundido y me duele la espalda. Diremos, Ana, pues el colchón influye, ¿no? No es que el colchón influya, sino es que tú estás acostumbrado a tu colchón de 600 euros en casa, duermes fantásticamente y te vas a otro colchón en el que cambia tu posición, no estás acostumbrado a eso y por eso te duele la espalda. Pero no es por el hecho del colchón, es simplemente porque no estás acostumbrado a ese tipo de colchón, estás acostumbrado a tu colchón. Entonces, me preguntarás, ¿qué colchón me compro? Da igual qué colchón te compres, al que te acostumbres y te quede cómodo a ti. Esto es también muy personal, ¿no? Entonces, esto también tenerlo en cuenta, que es todo muy individualizado. No podemos en este sentido hablar de una posición, un colchón, una postura. Sí, es muy relativo. Exacto. ¿Y con la almohada qué podemos decir? ¿Es bueno usar almohada? ¿No? ¿De qué tipo? Bueno, pues esto es lo mismo. Al final, si tú duermes bien sin almohada, pues sin almohada, pero estamos acostumbrados normalmente la mayoría de las personas a dormir con almohada. Ahora pues se llevan mucho las de viscoelástica, que están bastante bien porque se adaptan. La adaptabilidad al paciente pues es brutal porque tú apoyas y entonces pues en función de tu peso pues se hunde más o menos. Entonces las de viscoelástica personalmente a mí me gustan mucho, pero si a ti te gusta una almohada, yo tengo conocidos y tengo pacientes que me dicen, oye mira, pues yo con las almohadas de viscoelástica no estoy a gusto, prefiero usar las de toda la vida. Y no les duele la cabeza, no hace falta gastarse 200 euros en una almohada revolucionaria anti-herniadas discales del cuello, ¿entiendes? Entonces es un poco también muy personal lo de la almohada, pero tenemos que estar a gusto, que durmamos y sintamos paz, sintamos descanso. Y ya está, no hay que buscar nada más. Si me lesiono, ¿puedo coger peso? ¿Cómo va un poco el proceso? Bueno, esto siempre pues depende de la lesión y de lo que hayamos tenido, por eso si hemos tenido una grave lesión, lo primero es acudir a un buen profesional, pero por norma general, si tenemos una pequeña molestia, que esto es muy típico, yo esto he tenido que hacer un trabajo muy de introspección para entender a los pacientes, porque claro, yo cuando siento un pequeño dolor no me asusto, no me pasa nada, o un clic en el hombro, digo, pues no pasa nada, se me quitará mañana, se me quitará a los 2 días. Pero claro, yo pensando, los pacientes cuando sienten un clic en el hombro, ya a lo mejor evitan hacer ese clic, ¿no? Ya evitan mover el hombro en esa posición en la que le estaba molestando. Entonces, evitando y tolerando mal esa sensación, va a producir que ese dolor en nuestro cerebro aumente, aunque no tengamos nada. Aunque no tengamos nada dentro, que esto es una cosa también de la que hablaremos más tarde, que es que el daño en el tejido no implica directamente dolor, ¿vale? Podemos tener un menisco roto, podemos tener una hernia discal y no tener dolor, porque no está tocando ninguna vía dolorosa, ya sea en el cerebro, ya sea en la raíz nerviosa de la espalda o donde sea. Entonces, muy importante conservar la calma. Es normal que de vez en cuando nos duela de repente el brazo y no por eso tenemos que frenar y decir, ya hoy no voy a pádel porque me duele aquí. El hecho de pensar así y dejar de hacer la actividad que nos gusta, dejar de hacer lo que estamos haciendo en nuestro día a día, va a ser lo que haga que se cronifique más el dolor y aumente el dolor, y luego ya entran en juego todos esos factores biopsicosociales que hemos estado hablando en otras entrevistas, y es mucho más difícil ir al origen del problema porque ya no es solo un problema o dos, sino es una esfera
en la que tenemos que tener en cuenta muchas circunstancias. Nos tenemos que hacer menos caso, ¿no? Un poquito, un poquito. No darle tantas vueltas. Sí, efectivamente. Hablabas del dolor, las sesiones de fisioterapia no tienen por qué doler, ¿no? Que esto es algo también que está un poquito interiorizado. Eso es otro mito pues, que está súper arraigado en la sociedad, que si el fisio no me hace daño, es que no vale para nada y llamo a otro, ¿no? Yo quiero que me den caña, ¿no? O lo que decimos, el 80% de los pacientes dicen, no, yo es que tolero muy bien el dolor, aprieta, aprieta. Tiene su explicación, que el hecho de que una sesión de fisioterapia duela, pero también tiene su explicación que no duela. Es decir, si yo creo que el hecho de que me hagan daño va a hacer que mejore mi dolor, me voy a beneficiar de eso. Pero si soy la típica persona aprensiva, que porque me hagan daño justo en el punto y me va a pensar, madre mía, la paliza que me ha dado el fisio en ese punto me ha producido más inflamación, pues a lo mejor te vas a tirar una semana sin moverte. Esto a mí me ha pasado. Entonces, tenemos que adaptarnos a cada paciente. En la entrevista clínica, en la anamnesis, tenemos que ver qué tipo de perfil de paciente vamos teniendo y a partir de ahí ir explicándole las partes de la fisioterapia que él necesita entender, porque si explicamos todo, le hacemos un lío y ya ahí sí que le hemos liado. Entonces, no todas las sesiones de fisioterapia tienen que doler. No todos los pacientes se van a beneficiar que las sesiones de fisioterapia duelan. No todos los pacientes se van a beneficiar de las sesiones con aguja, por eso yo no pincho a todo el mundo. Y tenemos que entender que esto es algo también muy personal y muy específico, el hecho de que a una persona le tengamos que hacer daño. El motivo de que el dolor cura es porque dentro de nuestro organismo se produce una serie de mecanismos neurofisiológicos. Cuando en el organismo liberamos dolor, se produce una modulación en el asta posterior de la médula del dolor a nivel cerebral. Y esto hace que el dolor vaya siendo pues, menor, ¿no? Pero si estamos activando dolor y el paciente no entiende eso, como que está modulando su dolor, como que está provocándole algo peor, vamos a conseguir lo contrario, vamos a activar un punto doloroso en la zona del dolor y vamos a estar entrando justo en el bucle contrario que queremos entrar. Otra de las preguntas frecuentes es si tengo una hernia o si de repente tengo pues, una rotura en el menisco, si tengo que sentir dolor, ¿no? Porque esto parece que va muy asociado o que luego tenemos que tomar medidas muy importantes. Efectivamente, muchas veces cuando tú vas a hacerte una radiografía, una resonancia o pues, personalmente a mí cuando voy a cursos y hacemos trabajos con el ecógrafo o hacemos trabajos con escáneres, pues a mí me han salido mil cosas, te soy sincero, me salió una calcificación en el hombro, me salió una bursitis en la cadera, me salieron un montón de cosas. Yo tengo una hernia discal, ya lo he comentado varias veces, y no siempre me molesta. Entonces, esto se empezaron a dar cuenta los científicos y empezaron a investigar acerca de esto. El daño en el tejido, tener un menisco roto, tener una calcificación, tener una alteración estructural, una alteración en el tejido, no implica siempre dolor. Tenemos que entender esto. Por el cuerpo pueden salir cosas, por lo que sea, por una compresión, por lo que sea. Pero si no está activando una vía dolorosa, si no está tocando un nervio, si no está perjudicando a nuestra movilidad, a nuestra funcionalidad y no duele, ¿para qué te voy a operar? ¿Para qué te voy a asustar? ¿Para qué te voy a fastidiar, digamos, el día? Si tú llevas con eso ya 5 años y pues yo llevo con el menisco roto 5 años y nunca me ha dolido, y de repente a lo mejor un día te empieza a doler la rodilla y dices, pues esto es mi menisco roto que de repente me está dando guerra. Pero no, porque si en 5 años no te ha dolido, seguramente no sea ese menisco, será otra cosa. Y a lo mejor te operan o te hacen una prótesis porque ya el menisco ha dado dolor, ¿no? Entonces, esto es muy importante de entender, sobre todo para evitar operaciones y sobre todo para evitar procesos crónicos de dolor cuando te dan esa noticia, porque cuando te dan una noticia es como que ya no solamente te afecta a tu cuerpo, sino que te afecta a tu estado de ánimo, lo cuentas, todo el mundo se preocupa por ti, lo interiorizas. Y aquí es donde tenemos el bucle, como te digo, todo el rato de dolor crónico. Sí, pero es lo que hablamos muchas veces de ese diagnóstico que si no te lo dicen, pues te va a ir muchísimo mejor. Efectivamente. Parecido también es el tema de los opiáceos y también de los analgésicos, que se da, bueno, pues en cuanto tienes cualquier cosa ya ahí va directamente. No siempre es necesario. No, esto al final pues es lo de siempre, esto es un mero parche que lo que nos hace el analgésico o el opiáceo es frenar ese punto de dolor
Entonces no vamos a saber luego si en algún movimiento o en alguna circunstancia nos estamos haciendo daño o no, porque estamos con ese opiáceo dentro. Entonces, el dolor es información para los profesionales. El hecho de poner un parche lo que nos va a permitir, lo que nos va a hacer es que vamos a prolongar en el tiempo esa recuperación. Es por lo mismo que te digo de lo del hielo. Si hemos tenido una caída, si hemos tenido una tendinopatía y tomamos un ibuprofeno o tomamos un analgésico o cualquier opiáceo, lo que vamos a hacer es frenar ese proceso de regeneración del cuerpo, ese proceso inflamatorio del cuerpo vale, se nos quitará el dolor, muchas veces es lo que queremos, pero para el largo plazo no es lo más indicado. No es conveniente. Bueno, hay un mito que se ha mantenido durante muchos años, que era que el dolor se combatía en reposo. Algo pues, nos estaba afectando, te quedabas en cama, te quedabas en el sofá y tiempecito y relajación. Aquí ya la vía actual va por el sentido totalmente contrario, ¿no? Esto sí que tenemos que quitárnoslo ya de la cabeza, porque esto es el origen de la mayoría de procesos crónicos. Tenemos una lesión, ya sea en la rodilla, en la espalda, nos quedamos sentados, nos quedamos en reposo porque me duele mucho, perdemos masa muscular, dejamos de hacer lo que nos gusta, tomamos peores hábitos, porque al estar sentado no te apetece llevar una vida sana, no te apetece moverte, cada vez estás peor, estás más deprimido porque no sales de casa. Las 4 claves para empezar en un proceso de dolor crónico, ¿no? Se desarrollan conductas de miedo y de evitación. Cuando ya a lo mejor ha pasado ese periodo en el que estoy de descanso, ya no me siento preparado para volver a hacer mi práctica deportiva, ya no me apetece ir a jugar al pádel porque he perdido masa muscular, ya le he cogido miedo a cierto ejercicio porque me he hecho miedo de hacer ese ejercicio, entonces ahora, claro, es que he cogido 5 kilos, ¿cómo voy a volver a hacer ese ejercicio? Entonces, es lo peor que podemos hacer. Nunca es quedarnos en reposo, siempre es ver qué podemos hacer con ese dolor. Vale, estábamos en un punto, nos hemos lesionado, ¿no? ¿En cuál estamos ahora y qué queremos conseguir? Y en función de la tolerancia del paciente vamos a ir haciendo una progresión para recuperar la funcionalidad de donde estábamos, pero nunca la solución es quedarnos en casa tomando parches que lo que hacen es prolongar el dolor a largo plazo y que cuando dejemos los parches, porque tenemos que dejar los parches porque luego cuando tomas muchas pastillas generas tolerancia y no te va a solucionar nada y en algún momento tendrás que dejarlo. Cuando lo dejas de tomar te sigue doliendo, pero ya has perdido masa muscular, has dejado de hacer lo que a ti te gusta, estás deprimido en casa y has cogido peso. Un desastre. Entonces, Pero en esto, afortunadamente, los especialistas ya sí que te van recomendando el ejercicio poco a poco, paulatino y todo lo contrario, ¿no? Que tengas una vida activa. ¿En cuánto tiempo se pierde la masa muscular? Pues la verdad que se pierde poco, ¿no? más rápido. ¿Se tarda en crearla muchísimo? Se pierde más rápido de lo que pensamos. Yo recuerdo mi abuela, hace 2 años, se cayó y se rompió la cadera y estuvo en el hospital 2 semanas y perdió 7 kilos estando solamente en la cama. Entonces imagínate, a lo mejor ya en un mes estando simplemente parado en la cama sin hacer nada, pues puedes perder 15 kilos. Por eso es tan importante que aunque tú te hayan ingresado, o sea, esto se hace en los hospitales, aunque te hayan ingresado, aunque te hayan pasado lo peor del mundo, sí, pero que te muevan. Que te muevan un poquito, que te hagan un ejercicio isométrico, que te activen los músculos, porque simplemente ese hecho va a hacer que se retrase esa pérdida de masa muscular. Se pierde bastante rápido, la verdad, y tenemos que tomar proteína cuando tenemos una lesión para favorecer el no perderla. Pero bueno, el reposo no es una opción nunca. Menos silla y más sentadillas. Más sentadillas. Sentadillas, movimiento, caminar, cada Eso uno es. que lo lleve a su terreno, pero que nos movamos. Eso es. Pues Daniel, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros como siempre. Gracias, seguimos aprendiendo contigo. Muchas gracias. Horizonte Proyecto Hombre, ya saben, realiza una labor fundamental para tratar de que las personas enfermas vuelvan a tener una vida normalizada. Este fin de semana hemos tenido un nuevo mercadillo en el Paseo de la Alameda.
Primer domingo del 25 de febrero, rastrillo, ambientazo ya poquito a poco, que a las 10 parece que nos ha costado un poquito, pero ya va cogiendo esto color y aquí en la caja dando mucho cambio, que esto es muy buen síntoma. Bueno, preparamos en este rastrillo, colaboramos con ellos, le damos la comida a los voluntarios de ellos y al mismo tiempo pues sacamos unas pesetillas, unos eurillos para la asociación. Esto se logra 6 veces al año gracias en su totalidad a voluntarios y a voluntarias que nos dedican todo el domingo. ¿Esto es? Sí, bastante. Además, ya estamos acostumbrados. Imagínense, a la veda de Marbella, pleno centro, precio tirado, pues único. Bueno, pues esto viene de empresas, donaciones de particulares, todos son productos nuevos o seminuevos, filtrados y muy cuidados, y es una gran oportunidad, como digo siempre, para adquirir cosas a muy buen precio y sobre todo para trabajar ese trasfondo de acción social, ¿no? De ayuda. Aparte nosotros, date cuenta que este es el chiringuito de los placeres. Pulsa la tecla A, la atiende Ángel, pulsa la tecla P, la Pepe y así. Vamos, o sea que... Claro, esto está lleno de complejidades que no se ven, pero la tienda, que es una tienda, es un local donde se vende y se compra y se transacciona, bueno, pues hay también un área de higienización, de filtrado, con un montón de voluntarias, cada una con sus determinadas tareas. Bueno, aquí la simpleza no existe, aquí todo lleva cierta complejidad, pero que de alguna manera luego los resultados pues son doblemente gustosos, no sé si es. Somos bastante, siempre 6 o 7, 8, 10, depende, siempre vamos, que hay una buena comunicación entre nosotros y bastante ánimo para venir aquí y colaborar. Suficiente no, pero es importantísimo la tienda y los rastrillos representan un porcentaje a nivel del presupuesto general muy importantes para seguir manteniendo todos los programas de prevención y de terapia, porque bueno, al final el fin final es poder ayudar a quien lo necesita, ¿no? Entonces no es total, pero es una aportación muy importante.
Vamos a terminar el programa de hoy haciendo balance del sector de la construcción en Málaga. Las cifras hablan por sí solas: 8.902 viviendas visadas en 2024, de las que solo 691 son de protección oficial. Analizamos y valoramos todas estas cifras con la decana del Colegio de Arquitectos, con Susana Gómez. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, esto da para muchísimo. Las cifras son, bueno, muy importantes. Hay un crecimiento que continúa, porque con respecto al año anterior han subido muchísimo las viviendas visadas, ¿no? Efectivamente, tenemos un aumento de la actividad en un 27,5%, que ya es bastante significativo, teniendo en cuenta que la media nacional se sitúa en torno a un 7% y la media andaluza en un 10%, es decir, la provincia de Málaga evidentemente tiene un motor ahí en el sector de la construcción que es bastante importante. Hemos dicho 8.902 viviendas visadas y el año anterior 6.979, que ya fue un año bueno también. Sí, efectivamente, tenemos 2.000 viviendas más. Este aumento ya venía apuntando desde el primer trimestre del año, solo que claro, en un solo trimestre pues no se atreve uno a decir que el resto del año sea así. Lo que hemos visto trimestre a trimestre ha sido el crecimiento un poco desigual, pero las cifras de cierre del año pues nos han dado la evidencia de que el sector ha estado bastante animado. Muy animado. Ahora iremos al detalle. El tirón de orejas es precisamente para la falta de construcción de vivienda de protección oficial. Se está construyendo mucho a niveles, en segmentos sobre todo de lujo en determinados puntos de la provincia, ¿no? 691, bueno, son poquísimas. Son a todas luces insuficientes. Date cuenta que el sector de la construcción, que es uno de los motores de la provincia junto con el turismo, pues tira mucho del sector servicios. Todo ese personal necesario necesita vivir, bueno, el que ya tiene una vivienda igual necesita acomodarla, pero hay muchas personas pues que necesitan que se les facilite el acceso a la vivienda. Esta falta de proyectos de vivienda de protección oficial pues pone en evidencia el problema que tenemos del acceso a la vivienda, que es un derecho fundamental, que está recogido en nuestra Constitución y que no se está dando respuesta, y tenemos que poner en marcha pues planes o actuaciones pues para dar respuesta tanto a corto plazo como a largo plazo. Si bien es cierto que solamente han habido 700 viviendas, por redondear la cifra, sí, en este año pasado, entendemos que puedan haber algunas más realmente, porque hay un número de proyectos que están controlados por otros organismos que no son el Colegio de Arquitectos, es decir, Instituto Municipal de la Vivienda o algún otro que tienen oficinas de control propio, pueden revisar sus propios proyectos. Entonces no tenemos realmente la cifra exacta real, pero a todas luces es insuficiente. No hay viviendas para atender a la demanda del ciudadano medio de la provincia. Claro, se quedan muy cortas, y sobre todo en la costa, ¿no? Porque aquí hay una gran diferencia entre municipios del interior y todos los de este área, ¿no? Evidentemente, si te das cuenta en los datos, tanto de vivienda, sobre todo unifamiliar, pero también la plurifamiliar de promoción libre, copan las estadísticas pues los municipios, aparte de Málaga capital, que por población evidentemente es puntera en las estadísticas, pero los grandes municipios de la costa, como pueden ser Estepona, Mijas y Marbella, sobre todo en el residencial unifamiliar. Sí, hay un desequilibrio bastante importante. Sí, y ciertos municipios, vamos a mencionar Marbella ya que estamos aquí, pues si bien han tenido en algunos de los tipos de vivienda menos proyectos, menos unidades, lo que sí con los datos que tenemos en presupuesto duplica el resto de municipios, y eso es lo que nos está marcando, es la tendencia de las promociones o los inversores que están trabajando en nuestro municipio, que son de un nivel adquisitivo muy superior. Claro, menos promociones, pero promociones muy caras, ¿no? Para un segmento muy determinado. De toda la provincia, ¿quién ha crecido más? Pues no tenemos el detalle tan particular, bueno, lo tenemos en cifras, pero no solemos sacar de lo que es la provincia, pero como ya te digo,
Con respecto a Andalucía, pues Málaga es una de las provincias que más destaca. Y en particular otro segmento que también estamos muy preocupados y que entendemos que es un trabajo muy a futuro y que va a ser cada vez más, va a tener más peso en esta estadística, que es la rehabilitación, porque bueno, el parque inmobiliario de la provincia, al igual que el resto de España, en gran porcentaje es anterior a los años 80 y esas viviendas pues necesitan ser mantenidas, necesitan ser rehabilitadas para adaptarse a los requisitos de confort y de habitabilidad pues que exigimos hoy en día y que cumplen las normativas actuales. Y lo que sí estamos muy vigilantes, y este es el primer año que estamos llevando un seguimiento muy exhaustivo de rehabilitación, más pormenorizado que los datos globales. Entonces estamos haciendo un seguimiento de lo que es una rehabilitación integral, separándola de lo que es una rehabilitación puntual o incluso una mejora de eficiencia energética. Claro, es que cuando se hablan precisamente de estos temas se refiere un poco a lo último, ¿no? Un poquito de lavado de cara, pero claro, no tiene nada que ver con esa rehabilitación integral que requiere también de importantes medios económicos, ¿no? Evidentemente, y para eso en este año anterior, 2024, se puso a disposición de los ciudadanos unas oficinas de apoyo a la rehabilitación para el Plan VIVE de Andalucía, con fondos Next Generation, que finalizó su servicio el 31 de diciembre, que nos ha arrojado unos datos muy buenos. Todos esos proyectos están ahora en proceso de evaluación y concesión de esas ayudas y se pondrán en marcha muy pronto. Y entendemos que ha sido una medida muy productiva y que ha tenido mucho éxito. Se han realizado a nivel nacional, porque también tenemos unas oficinas de apoyo a nivel nacional, que esas sí siguen en funcionamiento en los colegios de arquitectos, y en 2024 se han hecho más de 20.000 consultas. Es decir, que entendemos que es un sector de la construcción, o sea, un tipo de construcción que no es generación de vivienda nueva, sino de mantenimiento y rehabilitación de la que ya tenemos, que es tan importante como construir vivienda nueva. Claro, pero ¿qué va a costar? Porque las nuevas ya lo van a ir incorporando, ya se están haciendo estas viviendas más eficientes energéticamente, pero claro, todavía tenemos muchas viviendas, como dices, pues de muchas décadas atrás bueno, pues que tienen esta serie de problemas que van acarreando. Esto es el análisis de 2024. ¿Cómo ha arrancado 2025? Un poco, ¿qué expectativas hay al hilo de esto? La expectativa que tenemos, aún no tenemos datos del primer mes porque vamos viendo datos mes a mes, aunque si bien vamos sacando la estadística por trimestre, pues sigue en el mismo ritmo, se mantiene la actividad en el sector de momento. Y bueno, lo que digo, intentamos enfocarlo más, sobre todo el trabajo de los profesionales, hacia la rehabilitación integral, aparte de vivienda nueva. Intentamos también hacer propuestas, colaborar con administraciones y plantear propuestas para impulsar la construcción de vivienda a precio asequible. Claro, pero ¿esto cómo se hace? Exactamente. Bueno, recientemente con el anteproyecto de ley de vivienda, tanto de Andalucía como con medidas por parte del Gobierno central, también hemos tenido conocimiento no hace mucho de un paquete de medidas a nivel Ayuntamiento de Málaga. Todas esas medidas pues puestas en marcha, porque no hay una receta única, tiene que ser una combinación de distintas medidas. Algunas tendrán más éxito, otras tendrán menos, pero entendemos que hay que poner medidas en marcha. Y bueno, pues también podemos aprender de otros municipios dentro del territorio español, como otras ciudades en el ámbito europeo, pues que han tenido este mismo problema con anterioridad o lo han acometido con anterioridad, y está dando pues distintas respuestas en unos sitios, y de esos aciertos, de esos errores también podemos aprender. ¿Y cuáles son precisamente esos aciertos que podemos nosotros Pues bueno, incorporar? hay algunos que son más conflictivos que otros. Por ejemplo. Porque hay opiniones para todos los gustos, como sería el control de precios de alquiler, el declarar zonas tensionadas en esos barrios o municipios. Exactamente. Todo eso conlleva una serie de medidas luego bastante diversas, como son ayudas a financiación, etcétera, etcétera. El agilizar los trámites también, que es una cuestión que ya lo hemos puesto en marcha, y la verdad es que las administraciones están bastante colaborativas y entendemos que irán dando su fruto poco a poco.
pero nos queda mucho por hacer y tenemos que poner empeño en ello. Claro, fomentar el alquiler es básico, también hay mucho miedo a la ocupación, ¿no? Son distintos aspectos que se pueden de alguna manera agilizar, ¿no? Sí, lo peor que puede pasar es tener miedos infundados y que las personas piensen que tienen como un riesgo legal. La cobertura legal evidentemente es bastante importante, por eso el articular unas leyes que regulen un poco el mercado, pues entendemos que da también esa seguridad que las personas pues que tienen vivienda que la puedan poner en el mercado necesitan. Claro, es muy necesario, desde luego. Sí. Bueno, como vemos, el sector goza de muy buena salud y lo va a seguir haciendo. Aquí no hay ningún tipo de miedo. Nosotros lo que intentamos es apostar por la rehabilitación, porque entendemos que también es una apuesta por el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Tenemos que entender que la rehabilitación no es solamente usar lo que ya tenemos, sino también es mejorar la calidad de vida de las personas, y es una de nuestras misiones. Bueno, pues es una misión importante y muy significativa que va a ayudar y contribuir mucho. Susana Gómez, muchas gracias por la visita. Nada, encantada. Gracias. Gracias. Bueno, pues con estas conclusiones cerramos el programa de hoy. Nos volvemos a ver mañana a partir de las 10. Feliz tarde. Adiós.